Bienvenidos al radar geopolítico semanal de Geopolítica Diaria para esta semana que empieza, del 27 de julio al 2 de agosto. La semana pasada dejamos a Washington a punto de decidir si seguía pagando una guerra sin ganar terreno claro en ningún frente, y a Riad y los hutíes rompiendo una tregua de 4 años sin que nadie lo diera todavía por confirmado. Ninguno de los dos frentes se cerró, el Congreso se dividió en votaciones contradictorias que trasladan la decisión real al Senado, y el Mar Rojo pasó de escaramuza a bloqueo declarado. Esta semana, además, buena parte de la agenda confluye en un mismo martes en Washington, donde Israel y Ucrania comparten agenda con Trump por motivos que nada tienen que ver entre sí, mientras Brasil cierra en paralelo el mapa de su propia elección de octubre. Antes de entrar en la agenda que viene, conviene cerrar los cabos que dejamos abiertos hace 7 días. La resolución presupuestaria de la guerra con Irán salió adelante en la Cámara de Representantes, aunque por un margen mínimo, abriendo la vía de reconciliación presupuestaria. Esa misma Cámara aprobó además, por separado, una resolución no vinculante para exigir el fin de la guerra, que el Senado rechazó por un margen todavía más estrecho. Ese resultado dividido traslada ahora la decisión real al Senado, a donde llega esta semana bajo presión directa de Trump, como veremos en el desarrollo de hoy. El presidente libanés, Joseph Aoun, se reunió el martes con Trump en la Casa Blanca como estaba previsto. Ambos reafirmaron el marco firmado en junio, aunque sin compromisos concretos nuevos. Ese mismo día, el ejército libanés comenzó a desplegarse en la primera de las zonas piloto del sur, en un proceso marcado por un incidente de disparos israelíes que Beirut calificó de advertencia. La séptima ronda de conversaciones en Roma, que la semana pasada dábamos por inminente, se ha fijado finalmente para el 4 de agosto. Las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Manila terminaron sin cerrar el código de conducta para el Mar de China Meridional, cuya conclusión se traslada ahora a la cumbre del bloque prevista para noviembre. El encuentro además arrancó bajo la sombra de un nuevo incidente entre buques filipinos y chinos en la zona en disputa, que Pekín aseguró que no alteraría su disposición a seguir negociando. En Londres, Andy Burnham ha usado su primera semana como primer ministro para marcar distancia de Keir Starmer en un punto concreto, pidió disculpas por la respuesta británica a la guerra en Gaza y anunció que buscará más presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras aseguraba a Zelensky, en una de sus primeras llamadas como jefe de gobierno, que el respaldo británico a Ucrania seguirá siendo total. En Brasil, el Partido Liberal proclamó finalmente el sábado a Flavio Bolsonaro como su candidato presidencial, con el respaldo público de Javier Milei. Las primeras encuestas publicadas tras el acto sitúan a Lula da Silva por delante en un eventual balotaje. Ese resultado abre directamente el capítulo que Brasil cierra esta semana, cuando el Partido de los Trabajadores oficializa su propia candidatura. La guerra entre Estados Unidos e Irán entra esta semana en una fase decisiva en dos frentes distintos y simultáneos, el legislativo en Washington y el diplomático en la Casa Blanca. En el Congreso, la resolución presupuestaria que la Cámara aprobó la semana pasada por un margen de solo 2 votos llega ahora al Senado, donde necesita mayoría simple para desbloquear $95.000 millones destinados en buena parte al esfuerzo militar contra Irán. El propio Trump pidió el viernes al líder de la mayoría del Senado, John Thune, que apruebe la medida antes del receso de agosto de la Cámara Alta. Thune, sin embargo, ha reconocido ante periodistas que por ahora no cuenta con los votos necesarios, con su propio grupo dividido entre quienes piden más fondos para el Pentágono y quienes exigen recortes que compensen el gasto. Si el Senado logra avanzar la resolución esta semana, la guerra contaría con una vía presupuestaria clara para sostenerse varios meses más. Si la votación fracasa o se posterga, la Casa Blanca tendría que recurrir a otros mecanismos, como una solicitud suplementaria directa, en un año electoral en el que republicanos de distritos competitivos ya muestran incomodidad pública con el coste de un conflicto sin autorización expresa del Congreso. Esa misma tensión entre el frente militar y el político se traslada el martes a la Casa Blanca, donde Trump recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su séptima visita desde que Trump volvió al cargo. Según medios israelíes, Netanyahu llevará a la reunión inteligencia actualizada sobre los esfuerzos de Irán por reconstruir su programa militar y nuclear, incluida una instalación subterránea cerca del complejo de Natanz. Israel querría además evitar que un eventual acuerdo entre Washington y Teherán limite su margen de acción militar futura, mientras Trump insiste en que la vía diplomática sigue abierta si Irán regresa a la mesa.
Por su parte, el gobierno iraní mantiene que no negociará bajo bombardeo, y el canciller Abbas Araghchi ha repetido esta semana, en declaraciones al diario estatal Iran Daily, que no existe una solución militar al conflicto regional. El ejército estadounidense no reportó nuevos ataques contra Irán la noche del viernes, la primera pausa tras casi 2 semanas de bombardeos consecutivos, sin que ninguna de las partes haya explicado el motivo. El motivo formal de esa jornada en Washington es, en realidad, una despedida. El funeral del senador republicano Lindsey Graham, fallecido de forma repentina el 11 de julio, se celebra el martes en la Catedral Nacional de Washington. Entre los asistentes previstos figura el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cuyo viaje incluirá además una reunión bilateral con Trump, según confirmaron fuentes diplomáticas ucranianas. El encuentro llega en medio de un bloqueo de 6 meses en las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington. Zelensky ha adelantado que Ucrania y Estados Unidos preparan una propuesta de alto el fuego aéreo parcial para presentar a Rusia, mientras funcionarios estadounidenses creen que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría estar ahora más dispuesto a aceptarla tras los recientes ataques ucranianos de largo alcance contra infraestructura rusa cerca de Moscú y San Petersburgo. Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov ha señalado que Rusia considera sincero el esfuerzo de Trump por mediar y que esperará a que Washington presente nuevas propuestas concretas, aunque ha insistido en que Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos por la vía militar mientras tanto. Por su parte, el gobierno ucraniano insiste en que cualquier proceso debe partir de un alto el fuego verificable antes de discutir cuestiones territoriales, la misma condición que ha mantenido durante meses. Si el encuentro del martes logra fijar una propuesta concreta que ambas partes acepten explorar, podría abrirse la primera ventana real de negociación en medio año. Si se limita a gestos simbólicos alrededor del funeral, el conflicto seguirá decidiéndose, como hasta ahora, sobre el terreno. A la escalada entre Washington y Teherán se suma un frente que ya no es una amenaza latente, sino un conflicto declarado entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen. El 20 de julio, el movimiento hutí anunció un bloqueo marítimo contra buques saudíes en el Mar Rojo, en represalia por lo que denuncia como más de una década de bloqueo terrestre, marítimo y aéreo saudí contra Yemen. Desde entonces ha reivindicado ataques contra petroleros vinculados a Arabia Saudí y, el sábado, el lanzamiento de misiles contra las provincias saudíes de Jizán y Yambu, que obligaron a activar alertas de emergencia. La coalición liderada por Arabia Saudí respondió la víspera con bombardeos contra la ciudad portuaria de Hodeida, que su portavoz, Turki al-Maliki, calificó de respuesta decisiva y ya concluida. Los hutíes, por voz de su jefe negociador, Mohamed Abdul Salam, advirtieron a Riad de graves consecuencias para su seguridad y su economía si no cambia de rumbo. El episodio no tiene, por ahora, ninguna vía de mediación visible. El propio canciller iraní ha pedido diálogo entre las partes, pero Riad no ha respondido públicamente a ese llamado. Esta semana, el riesgo central no es solo si continúan los ataques directos, sino si el bloqueo mutuo llega a alterar de forma sostenida el tráfico por el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta que Arabia Saudí utiliza para exportar petróleo sin depender del estrecho de Hormuz, ya restringido por el conflicto con Irán. El barril de crudo ha superado ya los $100 en las últimas jornadas, en parte por la suma de ambos frentes. A más de 10.000 kilómetros de Washington, Brasil cierra este domingo el capítulo que la semana pasada dejamos a medio escribir. El Partido de los Trabajadores oficializa la candidatura a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una convención en São Paulo, con el vicepresidente Geraldo Alckmin de nuevo en la fórmula. De resultar electo, Lula optaría a un cuarto mandato al frente de Brasil. El acto llega apenas 8 días después de que el Partido Liberal proclamara a Flávio Bolsonaro como su candidato con el respaldo público de Javier Milei, quien calificó la candidatura de Lula como un riesgo para la región. El entorno de Lula ha respondido acusando a Milei de intervenir en una elección ajena. Con esa oficialización, Brasil entra en la fase final de una campaña que enfrenta al proyecto de Lula, respaldado por una coalición que incluye al Partido Socialista Brasileño y a varias fuerzas de izquierda, con el bolsonarismo heredado directamente del expresidente Jair Bolsonaro. Las encuestas publicadas esta semana, como la de Datafolha, sitúan a Lula por delante en todos los escenarios, 40% frente a 32% en primera vuelta, y 48% frente a 43% en un eventual balotaje.
Si esa ventaja se sostiene en los próximos meses, la campaña de Bolsonaro dependerá de consolidar al electorado evangélico y conservador que hasta ahora se muestra dividido. Si se estrecha, octubre confirmaría el patrón de polarización extrema que ya definió la elección anterior entre las mismas dos familias políticas. Conviene además seguir esta semana la nueva ronda de contactos entre Pakistán y Afganistán, que China sigue mediando en Urumqi sin que se haya anunciado todavía una fecha de cierre, la respuesta que Jartum y las fuerzas de apoyo rápido den a la propuesta estadounidense de tregua humanitaria en Sudán, pendiente desde hace semanas, y la séptima ronda de conversaciones entre Líbano e Israel en Roma, ya fijada para el 4 de agosto, que pondrá a prueba si el modelo de las primeras zonas piloto en el sur libanés puede extenderse al resto del territorio ocupado. El hilo que atraviesa esta semana es la concentración, varias decisiones que hasta ahora avanzaban por separado, la financiación de la guerra con Irán, la negociación libanesa, el proceso ucraniano y la crisis entre Riad y los hutíes, dependen todas, en mayor o menor medida, de lo que ocurra en un puñado de horas en Washington y en el Senado estadounidense. Ese cruce de calendarios no es casual, refleja hasta qué punto la capacidad de atención de una sola administración se ha convertido en la variable que condiciona el ritmo de crisis que, sobre el papel, no tienen relación entre sí. La pregunta que deja esta semana no es si Washington puede resolver cada frente por separado, sino si concentrarlos todos en los mismos días ayuda a cerrarlos o simplemente reparte más fina una atención que ya estaba, desde hace meses, sometida a demasiadas exigencias a la vez. Gracias por acompañarnos en este radar geopolítico semanal. Sigue el canal de Geopolítica Diaria, dale a me gusta si te ha resultado útil y compártelo con quien también necesite esta brújula antes de que arranque la semana.